la importancia de poder proteger térmicamente eh, el complejo techumbre, los muros, el piso, la superficie acristalada o las puertas que tengan cierto estándar también de aislamiento térmico. Ya, de alguna manera, lo que uno trata de regular a través de la incorporación de aislamiento térmico es de reducir, de cierta manera, las pérdidas por transmisión térmica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros incorporamos aislación térmica, tratamos de controlar, de cierta forma, estas pérdidas por transmisión, ¿ya? Que vamos a tener. Otros elementos que influyen en la evaluación energética de una edificación es la inercia térmica, ya esta capacidad que tienen de alguna manera los cerramientos de acumular energía y después ceder esa energía. ¿Ya? Y eso es importante principalmente en localidades que me imagino ustedes tienen, que son localidades donde hay una alta oscilación térmica entre lo que es el día y la noche. ¿Ya? Entonces, una forma de mantener, en cierta forma, la temperatura dentro de los rangos confort es tener elementos que tengan gran inercia térmica para que no se acuse de forma tan rápida la fluctuación de la temperatura producto de esta oscilación térmica que hay entre el día y la noche. ¿Ok? Otros elementos que son importantes de alguna manera de controlar son los puentes térmicos, ¿ya? Aquellas zonas que térmicamente son más débiles. ¿Ya? Existe como una relación para efecto de poder definir un puente térmico. En algunas normativas dice que esta relación tiene que estar entre 1:2 o 1:3, va a depender, ¿cierto?, de la normativa, respecto de la resistencia térmica o la transmitancia térmica que tenemos dentro de un mismo cerramiento. ¿Ya? Entonces, esas diferencias de materialidades, esos cambios de materialidades dentro de un cerramiento, que me llevan a que tenga una zona de ese cerramiento que tiene una mejor protección y otras que tiene una menos protección, una menor protección, hace que en esas zonas que tienen menos protección, nosotros la clasifiquemos como puentes térmicos, ¿ya? Y esos puentes térmicos, de alguna manera, me van a generar una mayor pérdida de energía, pero también en otras zonas donde tenemos, por ejemplo, altas humedades, ¿ya? O tenemos diferenciales térmicos importantes, esas zonas van a ser más propensas a fenómenos de condensación. ¿Ya? Todos los que entendemos como puente térmico, de alguna otra manera, en climas que se produzca condensación, las zonas donde se va a manifestar efectivamente la condensación van a ser en esas zonas que térmicamente son más débiles y que son conocidas como puentes térmicos. Otros elementos que influye, ¿cierto?, dentro de la evaluación energética que nosotros podamos tener de una edificación son elementos de protección térmica, ¿ya? Y eso se sintetiza a veces como los factor solar, ¿cierto? De las zonas que son acristaladas, o los factores solares modificados, cuando ya le agregamos, por ejemplo, protecciones arquitectónicas solares, ¿ya? Por ejemplo, un- una zona cristalada va a tener un factor solar asociado al acristalamiento como tal. Si yo tengo un cristal simple, voy a tener un factor solar, no sé, cercano al 1, ¿ya? O normalmente se habla que el cristal simple está como en 0,85, 0,90, ¿ya? Y de ahí, si yo empiezo a configurar mi zona cristalada con un doble vidriado hermético, si tengo un cristal especial de low E o reflectivo o absortivo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cristalamiento que yo coloque, puedo ir reduciendo ese factor solar de la zona cristalada. Pero si a esa zona cristalada además yo le agrego, por ejemplo, una estrategia de protección solar como un alero
una lama, una celosía, ya un voladizo, ¿cierto? Lo que sea que me genere como una protección respecto de la radiación que incide de forma directa al elemento constructivo acristalado, yo voy teniendo este factor modificado. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, esos bloqueos que nosotros vamos generando, de alguna manera, en determinadas zonas, por ejemplo, en zonas que están propensas a tener problemas de sobrecalentamiento, es decir, donde las demandas energéticas van a ser principalmente de refrigeración más que de calefacción, ¿cierto? A lo mejor a mí me conviene diseñar mi envolvente o mi cerramiento con protecciones solares, ¿cierto? Si estoy en zonas que son más bien climas muy fríos, donde las principales demandas van a ser de calefacción, a lo mejor estas protecciones no me sirven tanto porque hacen que sea aún más eh, las demandas de calefacción que yo voy a tener y por tanto yo trato de no tener estos elementos para efecto de que podamos aprovechar la radiación solar para las instancias de calefacción, ¿ya? Como de forma masiva. Entonces ahí, bueno, son elementos que uno va manejando, ¿ya? Desde esa misma mirada, obviamente también cómo oriento yo la edificación, también va a tener un impacto importante respecto de cuánta demanda de energía yo voy a requerir. Después es cuánto yo me abro hacia cada una de las orientaciones, cuáles son las relaciones que yo voy manejando de superficie acristalada por fachada, ya esta relación que pueda haber entre elemento acristalado y superficie opaca, ya eso también obviamente va a influir, ya dependiendo de la latitud que yo estoy, en algunos lados me conviene abrirme hacia ciertas orientaciones, tener mayor superficie acristalada que en otras orientaciones, ¿ya? Y eso es parte, obviamente, también de los elementos que van a influir finalmente en el desempeño energético que van a tener las edificaciones. Y lo otro, bueno, lo que les comentaba antes, que tiene que ver con ese factor solar modificado, es el factor solar del vidrio en sí, entendiendo que siempre respecto de la radiación hay una parte de la energía, ¿cierto?, que va a pasar a través del elemento cristalado, hay otra parte de la energía que se va a absorber y hay otra parte que se va a reflejar. Y eso obviamente uno lo puede ir manejando con este famoso factor solar que va a depender de las propiedades ópticas del acristalamiento que vamos a utilizar. Ya podemos utilizar acristalamientos que son bastante reflectivos, otros que son más absortivos, otros que tienen una alta o baja emisividad, ¿cierto? Y eso siempre va a ir de la mano un poco de cuál es el requerimiento que necesitamos atender. Si necesitamos atender reducciones de demanda de energía de calefacción o de refrigeración. Y eso va a estar siempre condicionado principalmente por el clima, ¿ya? Y también por el uso que le vamos a dar a la edificación, ¿ya? Porque dentro de ese uso pueden haber estas famosas cargas internas, ¿ya? Que en algunos casos pueden demandar producto de la ocupación y de los tipos de equipos que estamos utilizando al interior, pueden generar una alta demanda de energía, ya sea por conceptos de calefacción o refrigeración. Ya entonces, cuando hablamos de cargas internas, nos referimos que, por ejemplo, nosotros, como personas y usuarios de las edificaciones, generamos una carga térmica, ¿cierto? Y eso obviamente va a significar en algún momento necesidades de cubrir a lo mejor ciertas demandas de refrigeración, por ejemplo. Ya cuando tengo, por ejemplo, edificaciones que tienen una alta ocupación, densidad de ocupación, eso puede incrementar obviamente también las demandas de calefacción que voy a tener, o de refrigeración, dependiendo. Principalmente van a ser de refrigeración, si la carga de ocupación es alta. Y si tengo equipos también que son poco eficientes, que utilizo, no sé, pues, distintos tipos de electrodomésticos,
artefactos eléctricos que generan también un calor sensible y latente al ambiente, también eso va a ir generando ciertas demandas de refrigeración producto de la ocupación. Entonces, todas esas cargas térmicas, de alguna u otra forma, dependiendo del uso que se le da a la edificación, dependiendo de la cantidad de usuarios que va a tener la edificación, van a significar también, obviamente, aportes a la demanda a la demanda o al consumo de energía que voy a tener dentro de esa edificación. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hablábamos que teníamos como distintas fuentes de pérdida dentro de una edificación? Cuando nos referíamos principalmente a aislación térmica, lo vinculábamos principalmente por las pérdidas de transmisión, ¿cierto? Pero también hablábamos de que habían pérdidas producto de la ventilación. Entonces, acá también va a ser importante el nivel de ventilación que tengamos, los sistemas de ventilación que utilicemos, ¿ya? Entendiendo de que de manera general yo voy a tener siempre tres posibilidades de generar la ventilación, ¿ya? La primera opción es generar una ventilación pasiva o natural, ¿cierto? Donde no necesito de elementos de apoyo electromecánicos para poder generar los procesos de ventilación, donde normalmente utilizo los efectos de presiones de viento, de presiones térmicas, diferenciales térmicos, efectos chimenea, efectos tal, para generar un proceso de ventilación de forma natural. Y también tenemos después como otra alternativa los sistemas de ventilación mecánica, donde en realidad todo el proceso de renovación de aire lo generamos a través del apoyo de equipos, ¿cierto? Electromecánicos, ya sean ventiladores, extractores, ¿cierto? Que en definitiva van generando sobrepresiones o depresiones para efectos de producir principalmente el proceso de renovación de aire y restituir la calidad del aire interior, ¿ya? Y de forma intermedia están los sistemas de ventilación mixta, en donde, bueno, mixta o híbridos, ¿cierto? En donde se mezclan las bondades de ambos sistemas, en donde tratamos de hacer prevalecer la ventilación natural y solo cuando esa ventilación natural no es suficiente, lo cual se advierte a través de la utilización de sensores de CO2, de temperatura, de humedad, ¿cierto? Se activa en esa instancia, según la necesidad que tengamos, la ventilación mecánica, tratando de optimizar, ¿cierto?, el funcionamiento de ambos sistemas, tanto el pasivo como el mecánico. O sea, tratar de que los motores naturales funcionen en primera instancia, y si esos motores naturales no tienen la capacidad de generar la ventilación necesaria, actúa obviamente los motores artificiales que uno se apoya a través de extractores u otro tipo de dispositivos. Ya, como ven acá en la imagen la idea es poder tener un sistema que haga de que el proceso de renovación se desarrolle de la mejor forma dentro de la edificación. Ya, en donde yo los ingresos de aire, que son estas flechitas azules que están acá, lo haga a través de los recintos limpios y secos, y las extracciones lo haga a través de los recintos húmedos y sucios. Es decir, yo ingreso aire por dormitorio, sala de estar, y extraigo por cocinas y baños. ¿Ya? Ese es como el principio. Entendiendo que siempre yo tengo que, de alguna manera, equilibrar los caudales. Es decir, todo lo que ingresa tiene que ser equivalente a lo que yo extraigo. Entonces tengo que generar esa compensación para que los sistemas de ventilación no se descompensen y generen desequilibrio, y por lo tanto zonas que no se ventilan de forma adecuada. Y aquí se hace un zoom como a unas celosías, porque en realidad, entendiendo que uno presume un sentido del flujo de ventilación, tiene que generar las condiciones para que ese tránsito se genere. ¿Ya? Si yo admito a través de dormitorios y extraigo a través del baño que está contiguo a esos dormitorios, las puertas tienen que tener unas especies de celosías de paso que favorezcan el proceso de ingreso de aire a través de los recintos secos y la salida hacia los recintos
húmedos y sucios. ¿Ya? Esa es como la premisa. Mencionábamos anteriormente de que las fuentes de pérdida o los principales mecanismos de pérdida de una edificación estaban asociadas a las pérdidas por transmisión, ventilación e infiltración. ¿Ya? Las infiltraciones, al igual que la ventilación, es un proceso de renovación de aire, en donde al renovarse el aire se genera un desequilibrio en la temperatura. O sea, ingresamos aire más frío, pero que está limpio, y eso significa que va a bajar la temperatura interior y de alguna manera vamos a tener que utilizar energía para poder restablecer esa temperatura. Ya, entonces, en ese sentido es donde se establece de alguna manera que las infiltraciones van a influir en el desempeño energético, ¿ya? Porque suponen también una renovación de aire que se entiende que no es controlada, porque son infiltraciones que se generan o exfiltraciones a través de aberturas que no fueron previstas, ¿cierto? Durante la etapa de diseño o que se desarrollaron durante el proceso de construcción que no fue controlado y eso generó ciertas comunicaciones que entre el interior y el exterior que a la larga se traducen en renovaciones de aire hora y por ende en pérdida de energía. ¿Ya? Entonces, controlar la hermeticidad de la edificación es algo que es fundamental para efecto de poder tener un mejor desempeño energético. Y en particular en la calificación energética, dentro de lo que es el motor de cálculo, existe una pestaña donde uno tiene la posibilidad de asignar un nivel de hermeticidad por defecto según la materialidad, o si yo tengo un ensayo realizado a la edificación, yo puedo cargar el resultado de esa evaluación para efecto de que el resultado final del desempeño energético se aproxime más a lo que finalmente yo voy a tener en la realidad o en la práctica, o en proceso de uso, o en fase de operación o ocupación. Obviamente, como hablamos de consumo de energía, también como indicador dentro de lo que es la calificación energética, obviamente me va a interesar cuál es el rendimiento energético de los dispositivos que yo voy a utilizar para hacer procesos de calefacción y eventualmente para hacer el proceso de calentamiento de agua sanitaria. Ya, entonces va a ser relevante acá los rendimientos de los equipos y el tipo de energético que yo voy a tener y las pérdidas que se me puedan generar asociado a la distribución y al almacenamiento que yo voy a tener respecto de el sistema que yo voy a estar utilizando. ¿Ya? Obviamente siempre dentro de los sistemas de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, va a ser igual irrelevante cuál es el sistema de control que yo tengo. ¿Ya? Porque muchas veces la modulación o el tipo de sistema de control va a hacer que el rendimiento finalmente sea mayor o menor de la instalación en su conjunto. ¿Ya? Entonces, por eso igual es algo que es relevante desde el punto de vista de la calificación energética de vivienda en Chile. Y lo otro es que también el sistema permite o da la posibilidad de incorporar dentro de los proyectos de edificación sistemas de energías renovables no convencionales, ¿ya? Y eso lo refleja básicamente como un aporte, entonces después del consumo total que tenemos hace una especie como de descuento asociado a lo que son capaces de producir estos sistemas de energías renovables no convencionales, que pueden ser sistemas solares térmicos para el agua caliente sanitaria o calefacción, sistemas fotovoltaicos para disminuir a lo mejor el consumo de energía por iluminación, o etcétera, un sistema bomba calor, ya a lo mejor un sistema en base a eólico que también se está utilizando a nivel residencial, ya hay distintos tipos de sistemas que puedan significar un ahorro respecto de la cantidad de energía o que puedan cubrir parte de la energía que yo necesito para poder funcionar finalmente.
Ya, la herramienta de la calificación energética eh, tiene como, bueno, dos instancias, dijimos. Ya, la primera instancia es la de las planillas de balance térmico dinámico. Y en segunda instancia está la plataforma web como tal, donde uno tiene que subir en el fondo la información o la evaluación que hace como en instancia preliminar. Ahora, en su forma macro, ya las planillas de balance térmico dinámico tienen como un primer apartado donde uno va ingresando toda la información asociada como al proyecto o caracterización del proyecto. Ya, donde lo principal es la ubicación geográfica para definir un poco el clima, ¿cierto? Sobre el cual se va a hacer la evaluación energética. Y por otro lado son todos los parámetros que están asociados al diseño de la edificación y su geometría. O sea, qué tipo de orientación tiene, cuánta superficie de fachada, cuánta superficie acristalada tiene, cuáles son los volúmenes, ¿ya? Información más bien geométrica de diseño. Y después existe información específica asociada a cómo están configuradas las envolventes. ¿Ya? Cuáles son los materiales, cuáles son los espesores, de tal manera que uno pueda ir como determinando el nivel de protección térmica que tiene a través de este indicador de transmitancia térmica, tanto para los complejos de techumbre, la envolvente, muro, puerta, piso, etcétera, ¿ya? Y en una tercera parte, en definitiva, uno lo que va ingresando son los tipos de instalaciones que tiene. ¿Ya? Si tiene instalaciones, por ejemplo, si tiene un sistema de calentamiento agua caliente sanitaria, si es una caldera, si es un calefón, cuál es el rendimiento, cuál es el sistema de aislamiento de la distribución, etcétera. ¿Ya? Uno va ingresando distintos datos técnicos. Algunos uno los puede seleccionar porque están definidos o cargados de forma automática en la plataforma. Y también está la posibilidad de uno ir ingresando otro tipo de sistema en la medida que uno ingrese a la vez la información de respaldo de ese sistema, ¿ya? Y memoria de rendimiento, catálogo, etcétera, lo que dé cuenta del indicador que yo estoy subiendo. Ya, una vez que yo en el fondo ingreso toda esa información, echo a correr el motor de cálculo. ¿Ya? Y ese motor de cálculo lo que va generando es el balance térmico dinámico, ¿cierto? En donde voy compensando, en términos de evaluación, porque esto lo hace de forma automática, o voy contabilizando las pérdidas y también obviamente las ganancias, ¿ya? Y eso obviamente se hace en un periodo de análisis que está estandarizado, que es de un año, para poder reflejar todas las variaciones climáticas y el análisis, obviamente, también la herramienta la va haciendo hora a hora. Y con eso finalmente nosotros obtenemos por un lado la demanda de energía y el consumo. Una vez que desarrolla esa evaluación, después el sistema lo que hace es hacer el comparativo para poder establecer el nivel de ahorro que yo tengo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que compara? Compara la vivienda que yo estoy proyectando con la vivienda de referencia. Acuérdense que la vivienda de referencia es la misma vivienda que yo estoy proyectando, pero que le asigna por defecto los valores que están establecidos en la ordenanza respecto de la protección térmica en muros, respecto del piso, del techo, de las ventanas, etcétera. ¿Ya? Como que ajusta el motor de cálculo a mi mismo diseño arquitectónico, misma orientación, misma volumetría, misma superficie acristalada, pero con los parámetros que se establece de forma específica en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Con ese análisis comparativo se obtiene el nivel de ahorro y a partir de eso la herramienta asigna la letra que uno obtiene. ¿Ya? Acuérdense que la letra E siempre va a significar que la edificación demanda o consume lo mismo que consume la vivienda de referencia, que es la que cumple con el mínimo que dice la ordenanza,
Y si yo quiero tener una mayor nivel de calificación en términos de letra, más cercano a la A, yo voy a tener que tener un mayor porcentaje de ahorro, y ese mayor porcentaje de ahorro, la única forma que tengo para poder conseguirlo es a través de una mayor protección térmica, un mejor proceso de ventilación, menor nivel de infiltraciones, que son como las principales fuentes de pérdida energética, o un mayor rendimiento de las instalaciones consumidoras de energía que yo utilizo para proveer la energía que demanda la edificación. ¿Ya? Ese es como el proceso como eh, resumido, ya en términos generales, ¿ya? Lo que es el sistema. Ahora, dentro de la herramienta de la calificación están estas planillas de balance térmico dinámico, ¿ya? Que son 3 planillas de balance térmico dinámico, ¿ya? Que son 3 archivos Excel, ¿ya? Que de alguna manera se vinculan entre sí. ¿Ya? Entonces, la primera planilla de balance térmico dinámico, que es la 01, permite ingresar los datos del proyecto y diseño de arquitectura de la vivienda. ¿Ya? Normalmente tiene como 2 hojas, ¿ya? En una se integra como la información general del proyecto y de arquitectura de la vivienda, y en otra donde ya se empiezan a incorporar los materiales y los elementos componentes de la envolvente. ¿Ya? Entonces es como la, 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 eh, la hoja base para efecto de poder hacer después el cálculo de todos los parámetros, ya que es un motor aparte, que es la planilla de balance térmico dinámico 2. ¿Ya? Aquí yo muestro algunas imágenes de lo que es la planilla, ustedes la pueden descargar si quieren de la página web de la calificación energética en Chile, que es www.calificacionenergetica.cl. Ahí ustedes se van a herramientas, manuales, ahí está toda la información. Estas planillas son de carácter gratuita, entonces ustedes la pueden utilizar. El único problema es que están diseñadas para Chile, por lo tanto el clima no lo podemos cambiar, y el clima está definido en el fondo para Chile. Tampoco podemos sumar un clima distinto porque es un motor que está cerrado, está blindado en ese sentido. Entonces aquí ustedes ven un poco lo que muestra o lo que uno puede ingresar en la planilla 1 de las planillas de balance térmico dinámico. Ya información general, área de piso, área de muro, superficie acristalada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los parámetros climáticos. ¿Ya? Después en la otra hoja uno le va agregando los valores de conductividad térmica, cuáles son los materiales que están conformando cada una de las soluciones, cuál es la tramitación térmica, ¿ya? Y con eso uno puede pasar después a la de motor de cálculo, ¿ya? En realidad la motor de cálculo es la última que se utiliza porque depende de alguna manera, eh, perdón, es la segunda que uno utiliza el motor de cálculo para poder estimar. Con este motor de cálculo nosotros determinamos principalmente la demanda de energía, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere establecer la demanda de energía, de alguna manera tiene que seleccionar la planilla de balance térmico dinámico 1. Ya están como entrelazadas. Yo cargué toda la información en la planilla balance térmico dinámico 1, después ingreso a la planilla balance térmico dinámico 2, y después esa planilla llama a la planilla balance térmico dinámico 2. Entonces yo al tratar de hacer el cálculo tengo que asignarle una planilla de balance térmico dinámico 1, que es la que yo quiero calcular de alguna manera. ¿Ya? Una vez que hago el cálculo con el motor de cálculo, me entrega la demanda de energía, y de ahí yo puedo ingresar a la planilla balance térmico dinámico 3. Y esa planilla balance térmico dinámico 3 también hace referencia a la planilla térmico dinámico de balance térmico dinámico 2, ya tomando los resultados que arroja esa planilla, y en esa nosotros empezamos después a ingresar los valores de rendimiento de las instalaciones para poder establecer
finalmente el consumo de energía y la letra final que vamos a tener. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la planilla de balance térmico dinámico 3, donde vamos viendo que podemos ingresar los sistemas de calefacción, los sistemas de agua caliente sanitaria, cuáles son las demandas que trae por defecto, el sistema de calefacción, cuál es el tipo energético que utiliza, identificación, cuál es el equipo principal, cuál es el equipo secundario, ¿ya? Y ahí uno va, en el fondo, incorporando todos los otros elementos que permiten, en cierta manera, establecer, en este caso, el consumo de energía. ¿Ya? Y a partir de eso, entrega obviamente las etiquetas, entrega los sellos, que en el caso de las planillas de balance dinámico no lo hace, sino que es el sistema, cuando uno carga después estas planillas a la plataforma web, la plataforma web después nos arroja las etiquetas y los informes por defecto. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y con eso terminamos en el fondo la presentación de la calificación energética. Eh, y bueno, ahora vamos